Lo puedan visualizar. Bien, comenzamos. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ya me han dicho que han salido bien en su examen. Qué bueno. A ver, banco de sangre es una de las áreas de la especialidad de patología clínica más importantes. Dentro de banco de sangre se desarrollan diferentes pruebas. El corazón del banco de sangre es el laboratorio de inmunohematología. Y es un área y casi una subespecialidad muy interesante porque no solamente vamos a hacer apoyo al diagnóstico, sino también vamos a hacer tratamiento. Bien, les mencionaba pues que el laboratorio de inmunohematología es el área donde vamos a realizar todos los estudios, ya sea serológicos, bioquímicos, moleculares, genéticos, en búsqueda de los antígenos asociados a diferentes estructuras de membrana de alguna de las células de la sangre. Y es así pues que nos va a permitir evaluar las propiedades y las reacciones de todos los componentes sanguíneos. Pues felizmente, la tecnología, conforme fueron avanzando los años, de acuerdo al desarrollo, pues ha permitido que tengamos mayor conocimiento en relación a medicina transfusional. Y básicamente bajo la premisa de realizar una transfusión segura de sangre. Y también pues, nos va a permitir entender cómo es la patogénesis, el diagnóstico, cómo vamos a poder realizar la prevención y el manejo de aquellas situaciones en donde se dé cuadros de inmunización asociados a transfusiones, cuadros de inmunización asociados a embarazo o también en los casos de trasplante de órganos. Entonces, las bases de la inmunohematología son muy sencillas y las hemos venido repitiendo en algunas de las clases anteriores. Vamos a tener que tomar conocimiento sobre los anticuerpos y los antígenos. Ya en el caso de banco de sangre, los que van a tener mayor relevancia van a ser los IgG y IgM. Y aquí tenemos que definir dos conceptos. Los alloanticuerpos van a ser aquellos que son producidos a exposición de antígenos extraños a nuestro cuerpo, y los autoanticuerpos, que son los producidos contra antígenos propios, o sea, contra nuestras propias células. En este caso, también los antígenos van a ser cualquier sustancia capaz de inducir esta respuesta inmunoespecífica, ¿no? Que va a conllevar la estimulación para la producción de anticuerpos. En cuanto a las reacciones antígeno-anticuerpo, pues van a estar determinadas por la cantidad de antígeno, la cantidad de anticuerpos, la temperatura a la que se da esta reacción y la composición del medio. ¿Cuál es la ventaja que se encontró y que permitió el desarrollo del área de inmunohematología? Pues que estas reacciones que se encontraron entre los antígenos, eritrocitarios y anticuerpos séricos se van a producir tanto in vivo, es decir, en el paciente, como in vitro. Es decir, vamos a poder evaluarlas a través del laboratorio mediante manifestaciones de aglutinación o de hemólisis. ¿A qué nos referimos con una reacción de aglutinación? Es decir, por ejemplo, un anticuerpo puede unirse a dos antígenos, asimismo también un antígeno a varios anticuerpos, y vamos a tener que se va a formar un entramado de estas uniones o complejos antígeno-anticuerpo que incluso van a poder ser visualmente evaluadas mediante la presencia de grumos o agregados, ¿no? Y lo vamos a definir pues como aglutinación. En estas reacciones, el determinante antigénico que está sobre la superficie de la partícula o de la célula. Tenemos que puede ser una aglutinación directa cuando el antígeno o el anticuerpo forma parte natural de la estructura de una partícula. Por ejemplo, podemos referirnos a antígenos bacterianos, es decir, que están en la superficie de las bacterias, o a antígenos presentes en la membrana del eritrocito. Entonces, en este fenómeno vamos a tener una aglutinación directa. Pero hay situaciones donde vamos a recurrir a la aglutinación indirecta, donde más bien vamos a trabajar células o partículas inertes, como por ejemplo partículas de látex, donde les vamos a pegar antígenos. Por ejemplo, acá en rojito tenemos que es una partícula de látex, hemos pegado antígenos. Antígenos conocidos porque vamos a buscar posteriormente realizar una reacción con un anticuerpo que esperamos estudiar. En cuanto a las reacciones de hemólisis, pues tenemos que este es el fenómeno de desintegración de los eritrocitos, y en determinadas situaciones, pues
van a ver este aumento en la destrucción de los eritrocitos, ya puede ser a nivel intravascular o extravascular. Esto sucede, por ejemplo, en una reacción transfusional, en el caso de una eritroblastosis fetal. No son muy extrañas algunas reacciones hemolíticas transfusionales, estas son justamente las que buscamos prevenir, y que van a ser causadas principalmente porque se va a dar una reacción entre los anticuerpos plasmáticos del paciente que van a reaccionar contra los antígenos eritrocitarios de la unidad que le estoy transfundiendo. Entonces, se va a causar una destrucción del glóbulo rojo que va a desencadenar una serie de efectos que incluso podrían llegar hasta la muerte de nuestro paciente. Entonces, vemos que realizar una transfusión tiene muchos riesgos y tenemos que valorar y siempre darle el peso necesario de poder realizar los estudios obligados antes de indicar una transfusión. Para esto, pues nos vamos a valer del estudio y la clasificación de los grupos sanguíneos y que nos va a permitir, a partir de los antígenos presentes en los hematíes, organizarlos de acuerdo a sistemas. Tenemos que existen hasta 33 sistemas de grupos sanguíneos conocidos, sí, 33. O sea, no solamente es el sistema ABO y el sistema RH, no, hay 33. Sin embargo, los que tienen un rol importante en medicina transfusional y los más conocidos, pues son el ABO y el RH. Sin embargo, tenemos otros, como por ejemplo el grupo MN, el sistema MNS, el sistema KER, el sistema LACE, donde incluso, por ejemplo, yo puedo ser BRH positivo, pero al mismo tiempo puedo ser un MN positivo, S negativo, un KEL positivo, un LACE alfa o LACE beta positivo, etc. Esta es la tablita, de acuerdo a la ICBT, de la clasificación de los sistemas. Tenemos que, por ejemplo, en el caso del sistema ABO, una particularidad es que los antígenos A y B van a provocar generalmente reacciones asociadas a IgM. Tenemos, en el caso del sistema MNS, tenemos el P, el RH, el Uteran, el KEL, hay que estudiarlo y se encuentra asociado con enfermedad hemolítica de recién nacido. Tenemos LACE alfa, LACE beta, el DAFI, el KIT. Una cosa interesante del DAFI, por ejemplo, que se encontró que algunos pacientes con el antígeno DAFI son inmunes a la infección por malaria, ¿no? En el caso de Plasmodium vivax. Luego tenemos el sistema Diego, que es en asiáticos orientales y americanos nativos, y estos son principalmente algunos, ¿no? Entonces, uno de los más comunes y más conocidos es el sistema ABO, y acá nos vamos a apoyar en las variedades de las glicoproteínas presentes en la membrana del glóbulo rojo. Tenemos que lo podemos clasificar en 4 grupos, de acuerdo al antígeno que van a tener. Grupo A, grupo B, grupo AB, si tiene ambos antígenos de membrana, en este caso, y el grupo O cuando no tiene ningún antígeno en la membrana. Incluso pueden haber subtipos, como A1, A2, y algunos, pues claro, muy, muy raros, ¿no? ¿Cómo se va a dar esta manifestación de los antígenos en nuestros glóbulos rojos? Va a ser básicamente por el principio de segregación. Es decir, 2 alelos de un gen nunca van a estar en el mismo gameto, y vamos a pasar y segregándose a diferentes gametos. Es decir, por ejemplo, si tengo a la mamá que es homocigota AA y tengo a un papá que es homocigoto en O, vamos a tener que, de acuerdo a la distribución, tenemos que en una primera generación, pues vamos a tener puro heterocigoto, que van a expresar, pues básicamente el A con un O silencioso. Esa es una de las características. A y B siempre son los que se van a expresar, y el O, si es que va acompañando, va a ser silencioso. Ya vemos que en la segunda generación podemos tener una mayor variabilidad, ¿no? Un homocigoto y 3 heterocigotos. En cuanto a la frecuencia de presentación, de cómo se distribuye en este sistema en la población, pues tenemos que el más frecuente, a la cabeza tenemos al sistema O, entre los positivos, luego tenemos al sistema A,
y luego al sistema B y finalmente al sistema AB. Obviamente los RH negativos son bastante infrecuentes. ¿Cómo es que vamos a realizar la determinación de los grupos del sistema ABO? A ver, si hubiéramos realizado la práctica de laboratorio en la universidad, hubiera sido súper sencillo. Es más, es posible que ustedes hayan realizado esta práctica de repente en algún curso previo. Vamos a utilizar antisueros conocidos. Esta es una determinación directa. Por ejemplo, yo sé que el suerito que estoy colocando tiene los anticuerpos contra los antígenos A, contra los antígenos B, o no tiene antígenos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá que si aglutina mi anti-A, y que incluso tiene la presentación comercial que me ayuda de acuerdo con colorcitos, que vamos a trabajarlo mediante metodología de aglutinación. Entonces, si estoy investigando el grupo sanguíneo de una muestra, voy a utilizar esos glóbulos rojos y le voy a colocar un antisuero. Si coloco el anti-A y aglutina, obviamente pertenece al grupo A. Si coloco un antisuero B y aglutina, pues quiere decir que está reaccionando contra los antígenos B de ese eritrocito. Si aglutina en ambos, pues es una B, y si no aglutina en ninguno, es un O. Súper sencillo. A la inversa, tenemos la determinación indirecta. Vamos a utilizar más bien plasma o suero del paciente, es decir, buscando la presencia de las aglutininas. A ver, si mi paciente es grupo A, su suero va a tener aglutininas B, y así. Entonces, en esa relación es que yo voy a poder colocar. Si mi suero de mi paciente se enfrenta con glóbulos rojos A y aglutina, quiere decir que ese suero tiene anticuerpos contra A. Entonces, esos eritrocitos del paciente son del grupo B. Luego tenemos el sistema RH, que es el grupo sanguíneo más complejo y más polimórfico del glóbulo rojo. Vemos que atraviesa hasta en 12 oportunidades la membrana, generando que existan muchas áreas expuestas, por lo que se dice que es muy antigénico, ¿no? Muy polimórfico. Y pues básicamente se va a expresar con presencia de este antígeno en membrana, como un RH positivo, y con ausencia de estos antígenos como un RH negativo. Está compuesto hasta por 49 antígenos definidos, dentro de los que los más conocidos van a ser el D, el C y el E, en su variante mayúscula y minúscula. Tenemos que el antígeno D mayúscula es muy preponderante, es el más frecuente, y es también el más antigénico en comparación con los otros, estos otros menores, ¿no? C y E. Cada persona va a tener uno de estos tres pares, es decir, yo puedo ser C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, o cualquiera de las combinaciones, ¿no? En un estudio de frecuencia de fenotipos RH positiva en población nacional, en un banco de sangre local, pues se obtuvo que por frecuencia en RH positivos, es decir, D mayúscula positivos, la siguiente frecuencia era un C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula, ¿no? Y las otras variantes en menor proporción. En el caso de un fenotipo RH negativo, vemos que acá la variante en fenotipo RH es diferente, es C mayúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula, casi en el 100% de los casos. Entonces, hablemos de estos anticuerpos RH, la mayoría son un isotipo IgG, aunque podemos encontrarlos con algún componente IgM o IgA, y generalmente no van a activar el complemento. Entonces, como resultado, en las reacciones transfusionales, donde vamos a involucrar estos anticuerpos anti-RH, la hemólisis va a ser principalmente extravascular. Es un dato importante. La causa de la producción de anticuerpos es en la mayoría de casos causada por la inmunización de los glóbulos rojos durante situaciones, por ejemplo, como el embarazo, el parto o transfusiones. Y usualmente persiste por muchos años.
Y es acá pues que vamos a tener este fenómeno de incompatibilidad de RH. Habíamos mencionado que puede haber una asociado a gestación y es donde vamos a tener una sensibilización materna. Tenemos a mi paciente, que es una mujer, una gestante RH negativo, que va a tener una primera gestación de un producto RH positivo. Entonces acá vamos a tener una primera transferencia de hematíes positivos que van a generar la aparición de aloanticuerpos anti-D y que generalmente no van a afectar a esta primera gestación. Usualmente la vamos a tener que a las 20 semanas de la transfusión recién vamos a comenzar a tener la producción de estos aloanticuerpos. Entonces, en este primer embarazo no va a haber mayor afectación. Esta es la sensibilización primaria. ¿Qué es lo que pasa con una segunda exposición? Basta que tengamos una exposición a una pequeña cantidad de hematíes, o sea, los RH positivos. Generalmente vamos ¿qué es lo que sucede en la gestación o el parto inmediato? Ante una nueva exposición de estos RH positivos vamos a provocar una rápida e intensa respuesta. Y es así, pues, al haber esta transfusión feto-materna de RH positivos, se activan los anticuerpos presentes ya en la madre y vamos a tener esta sensibilización secundaria, ¿no? Que obviamente el caso final es que podría afectar la viabilidad del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que debemos investigar en toda gestante? Siempre debemos valorar el sistema ABO y el sistema RH, tanto de la gestante como de la pareja, ya sabemos cómo se da la herencia. ¿Y por qué el sistema ABO? ¿Por qué? Porque también vamos a tener pues anticuerpos anti-A y anti-B, que me van a dar, y que son naturales. Esta inmunización pues es natural, no, yo para tener, si soy B, para tener anticuerpos anti-A, no me tengo que haber sensibilizado previamente, yo naturalmente tengo estos anticuerpos, y me va a causar una analítica recién nacido moderada. Pero ¿qué es lo que pasa? Y porque sí es importante investigar también el sistema RH. ¿Por qué? Porque es mucho más inmunogénico, son por sensibilización previa, y me van a condicionar una enfermedad hemolítica recién nacido grave. Acá es importante valorar la presencia del antígeno KEL, que también está asociado pues con el efecto de hemólisis. ¿Qué es lo que va a suceder con el feto? Pues vamos a tener que, se va a dar al haber esta reacción antígeno-anticuerpo, va a haber una destrucción eritrocitaria que va a condicionar a un estado de anemia. Al haber esta lisis eritrocitaria va a haber un concomitante aumento de bilirrubina que va a derivar en un estado de kernícterus que se asocia pues a hipoxia, hipolinemia y acidosis. Luego tenemos pues que la anemia va a condicionar una eritropoiesis aumentada, es decir, vamos a forzar a la médula a que produzca mayores nuevas estructuras hematopoyéticas. Vamos a tener el fenómeno de eritroblastosis fetal. Vamos a ver que todos los órganos hemocateréticos se van a aumentar de tamaño. Tenemos una hepatoesplenomegalia, puede haber incluso interrupción de la circulación portal y con la alteración de la síntesis de albúmina. ¿Qué pasa al haber alteración de la síntesis de albúmina? Pues vamos a tener un defecto de la presión oncótica, de la presión cloidosmótica, que va a condicionar el estado de hidrofetales. Este estado es casi terminal, que se va a asociar pues, al trastorno hemodinámico de una anemia severa, que condiciona una insuficiencia cardíaca, y que va de la mano con la tísula. Entonces, como vemos, el cuadro es bastante abigarrado, es casi letal, y vemos cómo el producto se ve severamente afectado a nacimiento de llegar a término. ¿Cómo es que vamos a realizar el diagnóstico de esta enfermedad hemolítica en el recién nacido? Pues debemos hacerla, obviamente, a través del control prenatal. Debemos averiguar en la gestante el grupo de ABO, el sistema ABO, el RH, el antígeno KEL. Si la gestante es RH negativo, obviamente mayor atención, porque debemos buscar la presencia de estos anticuerpos en las primeras 16 a 18 semanas. Si está negativo, tranquilo, quiere decir que hasta ahí no ha habido mayor sensibilización. Repetimos, y luego repetimos posteriormente, pero si es que encontramos que ya de manera temprana se encuentra positivo, tenemos que hacer un seguimiento cada 15 días, ¿no?
Si aumenta y vemos que los títulos van creciendo, debemos ampliar estudios con evaluación del líquido amniótico, genotipificación del RH fetal, estudios de seguimiento a través de ultrasonido y también muestras de sangre fetal. Ya una vez que el producto se ha obtenido, llega a término, ya en la etapa postnatal, vamos a confirmar en el recién nacido el ABO, vamos a realizar un PUMS directo. Por ejemplo, acá tenemos la presencia de reticulocitos, vamos a realizar la determinación de hemoglobina hematocrito para la evaluación de anemia, que habíamos dicho que es una de las consecuencias, los valores de bilirrubinas, de albúmina y la evaluación de lámina periférica. Vamos a realizar la prueba antiglobulínica, denominado test de Coombs. Esta nos va a permitir detectar anticuerpos de tipo IgG o fracciones de complemento que van a estar adheridos a los glóbulos rojos, y vamos a poder utilizar una técnica directa o una técnica indirecta. Directa cuando vamos a buscar en glóbulos rojos in vivo, es decir, buscando la presencia de anticuerpos adheridos, ya formando complejo antígeno-anticuerpo. Y la reacción y la técnica indirecta, más bien voy a buscar a los anticuerpos que están presentes en el suero o en el plasma previa incubación, pues con glóbulos rojos específicos. En el caso del test de Coombs directo, nos va a ayudar en el diagnóstico de anemias hemolíticas, de enfermedad hemolítica de recién nacido, en el caso de algunas reacciones transfusionales asociadas a estos cuadros hemolíticos, en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a tener la muestra de sangre donde aparentemente vamos a encontrar anticuerpos ligados a la superficie de los glóbulos rojos que han condicionado la situación patológica, ya sea de una anemia hemolítica. Vamos a lavar para desprender estos anticuerpos, vamos a incubarlos con un reactivo de Coombs, y finalmente vamos a valorar la presencia de esta aglutinación mediante estos anticuerpos antihumanos que van a reaccionar contra los anticuerpos específicos de los glóbulos rojos. En la técnica indirecta, por el contrario, es el principio que vamos a utilizar para realizar el screening de los sueros de los donantes, justamente verificando que estos sueros no tengan presencia de anticuerpos. También, asimismo, de pacientes que van a recibir la transfusión, es parte de las pruebas de compatibilidad previas a realizar después de solicitar una transfusión, y nos permite identificar y titular los diferentes anticuerpos que pueden ser encontrados. Es decir, puedo identificar, ok, ese es un anticuerpo anti-KEL, o es un anticuerpo anti-C mayúscula, y de acuerdo al título también valorar el grado de sensibilización a esto. Habíamos mencionado ya entonces las pruebas pretransfusionales. Vamos a tener que, antes de realizar este efecto terapéutico, que es una transfusión, vamos a definir cómo es la falta de reacción inmune entre antígenos y anticuerpos entre el donante y el receptor. Sin embargo, ojo, pues que ya sabemos que existen diferentes sistemas. El que yo diga que es compatible no me va a garantizar identidad exacta entre ambos. Solamente va a indicar que en ese momento no habrá disminución del rendimiento transfusional por causa inmune. Y algunos bancos, o sea, la mayoría de bancos de sangre, pues lo que buscan es investigar la mayor cantidad de anticuerpos, de antígenos eritrocitarios presentes, justamente para acercarnos lo más posible a lograr una transfusión de un componente mucho más parecido al de mi paciente. Generalmente es la destrucción de las células que voy a transfundir porque estas células se pueden destruir porque mi paciente tiene anticuerpos, y esta generalmente es la que causa los problemas más graves. Sin embargo, hay situaciones al revés, donde más bien debería evaluar también la presencia de anticuerpos en el donante, y esto es principalmente asociado cuando voy a transfundir, por ejemplo, plasma fresco congelado, cuando voy a transfundir plaquetas. Concentrados plaquetarios, donde la incompatibilidad ABO entre el receptor y el donante, pues no debería ser observada, ¿no? Entonces, a todo paciente que voy a transfundir,
debo llevar a cabo diferentes investigaciones en el laboratorio. Debo realizar la determinación del grupo ABO, del RH y la presencia de anticuerpos irregulares. Vamos a denominar anticuerpos irregulares a todos aquellos anticuerpos de los otros sistemas. En una muestra que tiene que estar correctamente identificada con una petición, una solicitud transfusional, donde me indiquen los antecedentes transfusionales del paciente es diferente, y para lo que yo voy a esperar para interpretar en el laboratorio al realizar estos estudios, de tener un paciente politransfundido, donde voy a tener diferentes poblaciones celulares, o a un paciente recién primera transfusión. Antecedentes gestacionales, antecedentes de abortos también, antecedentes de trasplantes, obviamente es un dato muy importante. Esto sí, no se puede escapar. ¿Qué componentes están solicitando? No somos adivinos en banco de sangre, tienen que poner qué cosa necesitan. Glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco. ¿Qué diagnóstico tiene su paciente? Y el grado de urgencia de la transfusión. Así es que vamos a realizar la determinación del grupo sanguíneo. Recuerdan que tenemos clásicamente este fenómeno de aglutinación, por ejemplo, si esta es la línea del A, esta es la línea del B y esta es la línea del RH. Se aglutina, quiere decir que este es un A positivo. Si aglutina acá, este es un B positivo. Se aglutinan ambos, AB positivo, y si no aglutinan ninguno, es un O negativo. Muy bien, entonces este mismo principio de aglutinación se trabaja ahora en unas columnas de gel, donde vamos a tener pues la presencia de los anticuerpos a nivel de una membrana, y le voy a colocar la muestra con los eritrocitos que voy a transfundir, ¿no? Entonces, si se va a dar esta asociación antígeno-anticuerpo, vamos a formar como un entramado. Asimismo, voy a realizar la detección de los anticuerpos irregulares. Esta es una técnica compleja porque tengo que evaluar diferentes sistemas. Voy a utilizar pues un panel selector. Voy a tener es algo manual en algunos casos. Voy a tener que realizar el fenómeno de incubación, lavados, etc. Dentro de las pruebas cruzadas tenemos a la prueba cruzada mayor, donde vamos a enfrentar hematíes del donante, es decir, los glóbulos rojos que voy a transfundir, con el suero del paciente, que los va a recibir. Y luego la prueba cruzada menor, que va a ser al revés, los hematíes del paciente con el suero de la unidad que voy a transfundir. También es un fenómeno de aglutinación o hemólisis, donde voy a hacer algunos pasos de centrifugación, incubación y lavados, ¿no? Si es que encontramos aglutinación y hemólisis, obviamente in vitro, estamos viendo que es incompatible esa transfusión, pero si por el contrario vemos una suspensión homogénea, al final de todos los pasos, podemos decir, ok, la transfusión es segura. Les había mencionado pues, que vamos a tener esta fase de aglutinación con estas columnas. Vamos a tener que se va a formar la aglutinación. Si no hay presencia de anticuerpos, simplemente el botón cae. Y es así pues que vamos a realizar diferentes interpretaciones. 4 cruces, cuando es positivo, cuando me va a aglutinar todo. 3 cruces y así sucesivamente hasta un 0 donde no hay aparentemente anticuerpos. Donde no hay antígenos, perdón, presentes en ese glóbulo rojo. Entonces, por ejemplo, acá no aglutinó, acá sí aglutinó, y acá también. Entonces eso va de la mano con un B positivo. En este caso, aglutinó acá, aglutinó en B, no aglutinó acá, esto sería un AB negativo. ¿Y cuál es la ventaja de esta técnica? Que yo voy a poder tener un recuerdo visual y permanente de cómo es que se da esta reacción. Cosa que no pasa cuando trabajamos con reacciones o pruebas que son líquidas, ¿no? Donde simplemente se lava, se descarta y no quedó mayor recuerdo. Del mismo modo, también tenemos estas tarjetas que nos permiten trabajar los diferentes, el sistema RH, por ejemplo, el sistema KEL. En este caso es un C minúscula negativo, E mayúscula negativo, C minúscula positivo y un KEL negativo. Tenemos los otros sistemas, el MNS, el DAFI,
Y ahora les voy a comentar algo en relación a medicina transfusional. Okay. Hasta aquí hemos visto todo lo que se hace en banco de sangre para preparar una unidad al momento de transfundir. Es decir, cuál es el principio detrás de lo que se hace luego en banco de sangre antes de realizar un acto transfusional. Y ahora vamos a ver toda la otra parte, desde dónde se obtiene el producto, cómo es que llega al paciente esta unidad a transfundir. Todo inicia desde el proceso de captación, evaluación y extracción de sangre al donante. Seguro muchos de ustedes han sido donantes alguna vez y han pasado por este flujo, donde vamos a identificar al candidato a nivel nacional, con su DNI o carnet de extranjería. Tiene que ser siempre algún documento vigente. Se realiza una evaluación física bastante sencilla, donde vamos a valorar la edad, idealmente entre 18 y 55 años. Pacientes mayores de 55 años, hay personas mayores de 55 años muy vigorosas y sanas, pero que van a requerir obviamente la evaluación del médico que va a estar en banco. Y en menores de 18 años solo con autorización de los padres. Un peso mayor de 50 kilos, pero ojo que siempre debe estar en relación a la talla. Luego, una presión arterial, vemos que debe estar un normotenso, no debemos encontrar valores muy incrementados, por ejemplo acá este es un extremo, ¿no? Menor de 180, menor de 90 en el caso de diastólica, un pulso menor de 100, un hematocrito, tenemos para varones un punto de corte en 40 y para mujeres un punto de corte en 38%. Se realiza la entrevista donde se van a buscar algunos factores de riesgo, condiciones de riesgo, algunos antecedentes de repente quirúrgicos, medicamentosos, etc., ¿no? Y acá con el objetivo es de extraer una unidad de sangre total. Y esta es la unidad de sangre total que voy a extraer, que es un procedimiento sencillo. Debemos ubicar una vena de buen calibre, generalmente en el antebrazo, en la zona de anterocubital. Vamos a colocar la bolsa que tiene que estar en agitación constante para que las células se homogenicen con un anticoagulante presente en la bolsita. Generalmente son unas bolsitas cuádruples. ¿Por qué bolsas cuádruples? Porque luego vamos a ver que vamos a comenzar a fraccionar esta sangre total. En una primera separación, pues vamos a tener que esta sangre total se coloca en unas centrífugas gigantes, así como las centrífugas que han visto para tubitos en el laboratorio. Hay unas centrífugas gigantes, recipientes que van a poder contener estas bolsas que tienen 450 mililitros, y vamos a tener esta primera separación. Esta primera separación donde voy a tener el plasma rico en plaquetas y un concentrado de hematíes. Entonces tenemos la primera separación, plasma rico en plaquetas y concentrado de hematíes. Luego este plasma rico en plaquetas puede ser trabajado adicionalmente hacia un concentrado de plaquetas, y por eso es una bolsa cuádruple, sangre total, hematíes, plasma y plaquetas. O posteriormente este plasma va a pasar a ser una bolsa de plasma fresco congelado, y generalmente se trabaja mucho, el plasma de 24 horas. Posteriormente, esta misma bolsa de plasma fresco congelado va a pasar a ser un crioprecipitado. En algunos países sí se tiene algunas industrias de hemoderivados donde a partir de este plasma fresco vamos a poder tener los productos de albúmina, de globulinas y de concentrados de factores de coagulación, ¿no? Es una empresa de producción de hemoderivados a partir de, obviamente, hemocomponentes. Tenemos, luego se va a dar este procesamiento pues, en la unidad sanguínea. Ya habíamos dicho que vamos a poder obtener de una unidad de sangre, 450 mililitros, un paquete globular, un concentrado plaquetario, un plasma fresco congelado o un crioprecipitado. Entonces, sí es cierto eso de que, y cada uno de estos hemocomponentes puede llegar a un paciente diferente. Entonces, por eso dicen, y es conocida la frase, que dona sangre y salva a 3 vidas, ¿no? Vamos a realizar estudios de inmunohematología, ya habíamos mencionado los estudios de ABO, RH y anticuerpos irregulares, y los estudios de inmunoserología. Esta es otra parte complementaria, es otro de los laboratorios muy importantes dentro del banco de sangre, donde vamos a realizar el estudio de 7 marcadores específicos
marcadores infecciosos que generalmente van a tener mayor riesgo, hay una tasa mayor de contagio de infección a través de la sangre. Tenemos a la cabeza pues HIV, tenemos el HTLV 1 y 2, hepatitis B, la vamos a medir a través del antígeno de superficie y el core, tenemos hepatitis C, Chagas y sífilis. Y una vez que pasamos estos 3 filtros, vamos a decir esta unidad de sangre es apta. Habíamos mencionado, teníamos total una primera centrifugación con un plasma rico en plaquetas y un concentrado de Matías. ¿En qué situaciones vamos a utilizar un concentrado de Matías? Pues generalmente usado en cirugías, ¿no? O pacientes que algunos de ustedes que van a ser cirujanos, siempre tienen que estar preparados con una unidad para su paciente ante cualquier complicación que pueda haber a nivel quirúrgico, en los pacientes trasplantados, en casos de anemias, leucemias, anemia de células falciformes, ¿no? El plasma rico en plaquetas no se utiliza en sí, vamos a realizar un siguiente fraccionamiento para el concentrado de plaquetas. Del mismo modo, para el tratamiento de disfunción plaquetaria, ya sea en leucemias, trasplantes, pacientes en radioterapia, quimioterapia. Y luego tenemos el plasma fresco congelado, que lo vamos a utilizar cuando existe alguna situación de deficiencia de factores plasmáticos de coagulación, o en situaciones donde se han visto alterados estos factores por sangrados asociados a coagulopatía. Luego tenemos el crioprecipitado, que también va a ser producto del proceso de descongelado del plasma fresco, y vamos a tener se van a purificar algunos factores, acá tenemos el 8, el 13, fibrinógeno, el von Willebrand, y que son puntualmente útiles en estas deficiencias. En el caso de los hematíes, del concentrado de hematíes, podemos tener algunas variantes. Por ejemplo, si yo sé que existen anticuerpos presentes porque los hematíes van a estar disueltos en anticoagulante y en alguna fracción pequeña de suero del donante. Pero si sé que este donante tiene algunos anticuerpos que no van a ayudar y que por el contrario van a sensibilizar a mi paciente, lo que yo voy a recomendar son hematíes lavados, justamente para prevenir reacciones alérgicas presentes en las proteínas plasmáticas del donante. Puedo también realizar unos hematíes irradiados, que son recomendados generalmente en pacientes de trasplante de médula ósea, en pacientes prematuros, donde voy a anular el riesgo de una reacción inmunológica. Y también tengo los hematíes filtrados, vamos a utilizarlos en pacientes gestantes, en recién también en poros trasplantados, donde lo que yo voy a hacer al filtrarlos es reducir o filtrar los leucocitos presentes que podrían estar en esta unidad y que pueden asociarse pues a reacciones transfusionales. ¿Qué características van a tener estos hemocomponentes? Tenemos a los paquetes globular, hematíe, más el anticoagulante, que es un dextrosa amincitrato, un CPA, un citrato fosfato dextrosa adenina, y la característica de este paquete globular es que debe ser conservado en refrigeración, o sea, no a temperatura ambiente, refrigeración. Una vez, si mi bolsa comenzó en 450 mililitros, voy a realizar una primera separación y vemos que mi concentrado de hematíes va a llegar a 250 mililitros aproximadamente. En refrigeración me va a durar algo de 28 días de acuerdo al tipo de anticoagulante, incluso optimizándose algunos hasta 40 días. En el caso del concentrado plaquetario, tenemos que un concentrado plaquetario va a equivaler a algo más o menos 10.000 plaquetas. Entonces, generalmente se trabajan en base a pool de plaquetas, donde voy a reponer aproximadamente 50.000, ¿no? Que es un número ya más interesante para suplir alguna deficiencia a nivel plaquetario. Vemos que son unidades bastante pequeñas, estas de concentrados plaquetarios de 50 ml. Esta característica de las plaquetas es que deben conservarse a temperatura ambiente, bueno, entre 18 y 22, y en movimiento constante. O sea, las plaquetas necesitan sentir que todavía están en el torrente sanguíneo y necesitan este movimiento de vaivén permanente. Un efecto en contra de la vida media de las plaquetas es que solamente duran 5 días. O sea, es un producto de alto recambio, alta necesidad. Luego tenemos el plasma
congelado, que como habíamos mencionado, está compuesto de factores de coagulación principalmente. Tenemos el factor 8, el 2, el 7, el 9, el 10, el 1, el 5. Tenemos que tiene un volumen de 250 aproximadamente, y podemos conservarlo en temperaturas de congelación. Tenemos a menos 18 grados centígrados, que me va a permitir que la unidad dure 6 meses, y a menos 30 que dure hasta un año. Y luego tenemos el frío precipitado, que es el fibrinógeno, factor von Willebrand, factor 8 y factor 13 y fibronectina. Es bastante pequeñito, y del mismo modo lo conservamos en congelación hasta un año. ¿Cómo es que vamos a realizar la indicación y la selección del hemocomponente ideal? Pues principalmente nos vamos a valer del grupo sanguíneo. Para el caso de los hematíes, tiene que ser isogrupo, A con A, B con B. Si es que no tengo A, me voy a ir hacia el O, como alternativa, pero de segunda línea, ¿no? En el caso de las plaquetas, debe ser también isogrupo, AA, en este caso, por ejemplo, AB como una alternativa en segunda línea. En el caso del O, recordemos pues que mi paciente no tiene antígenos, va a tener anticuerpos. Estos anticuerpos pueden reaccionar parcialmente contra los presentes en las plaquetas, y podríamos estar ocasionando el riesgo de sensibilización con anticuerpos a transferir en estos paquetes que no son compatibles, ¿no? Isogrupo. En el caso del AB, lo que se recomienda es utilizar pues más bien una unidad de plaquetas desplasmatizado, justamente porque al ser el suero de este paciente exento, libre, limpiecito de anticuerpos, lo que menos quiero es sensibilizarlo más, Entonces, de acuerdo al componente del grupo ABO, vamos a tener la primera selección, por ejemplo, en el caso del plasma. En el caso de una B, voy a seleccionar sí o sí un isogrupo. Segunda elección, un A. Tercera elección, un B. Cuarta elección, el O. Tenemos que en el caso del A, isogrupo A. Siempre la primera elección va a ser el isogrupo. Luego vamos a ir jugando de acuerdo a la disponibilidad de unidades presentes en la sangre, justamente buscando la más cercana a la del paciente. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a buscar nosotros, que como acto médico vamos a indicar una transfusión? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Para qué le voy a pedir que le transfundan glóbulos rojos a un paciente? Uno de los primeros objetivos es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Es decir, si tengo un paciente con una anemia aguda, severa, obviamente la disponibilidad de oxígeno en los tejidos no va a estar de acuerdo a los parámetros fisiológicos normales. Es por eso que me voy a valer de evaluar cómo está la función cardiovascular de mi paciente en base al gasto cardíaco, al ritmo cardíaco, cómo está la función de ventilación en base a la presión de CO2, si es que está saturando correctamente, ¿no? El consumo o aporte de oxígeno, y la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, ya sea por el hemoglobina, hematocrito, y la curva de disociación oxígeno-hemoglobina-oxígeno. ¿Qué indicaciones voy a tener en consideración para indicar un paquete globular? Bueno, principalmente si es que veo que no hay una buena oxigenación tisular. Por ejemplo, si es que la hemoglobina es menor a 7 y existen algunos riesgos, por ejemplo, como puede haber sucedido en una anemia aguda hemorrágica, tenemos que valorar el grado de esta pérdida sanguínea, que es mucho más importante que el nivel de hemoglobina hematocrito, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto sucede en sala de operaciones, y yo estoy viendo que mis pérdidas están superando ampliamente a lo que de repente el valor del laboratorio me está llegando. Debo, por ejemplo, si he perdido 1 litro, quiere decir que estoy perdiendo más o menos el 20 a 25% del volumen sanguíneo total. Entonces, esto, si ya entró mi paciente con un valor de hemoglobina disminuido, es muy posible que esté llevándolo a valores por debajo de 7, y si ya el anestesiólogo me está diciendo, oye, tiene manifestaciones clínicas de hipoxia, hipovolemia, pues debemos solicitar con urgencia nuestro paquete globular. En los casos de una anemia crónica, generalmente esto sucede pues cuando fracasa el tratamiento específico, cuando la hemoglobina suele cursar menor de 8, incluso hay pacientes que llegan
con hemoglobinas menores de 5. Acá es un manejo muy fino porque hay pacientes que toleran tranquilamente, pero cuando encontramos ya valores por debajo de 8, generalmente se indica, por ejemplo, en los casos de anemias aplásicas, donde frecuentemente y mensualmente, cada cierto tiempo, tienen que estar recibiendo de manera terapéutica un paquete globular. Generalmente no se busca que los valores bajen por debajo de 8, y entre 8 y 10, pues hay que valorar el estado cardiopulmonar, si es que existe alguna comorbilidad que podría ocasionar un riesgo mayor de enfermedad isquémico cerebral. ¿Qué consideraciones? Del mismo modo, vamos a realizar una solicitud transfusional, vamos a esperar que el laboratorio en banco de sangre realice la prueba cruzada. Generalmente este proceso demora entre 1 a 2 horas, así que paciencia. Luego tenemos que buscar, ya sean los glóbulos rojos, paquetes globulares ABO compatibles, los vamos a enfrentar con el suero del paciente. En el caso de neonatos, se utiliza suero de la madre. Se prepara el hemocomponente, obviamente uno tiene en banco de sangre un almacén, las refrigeradoras, vamos a seleccionar la que sea isogrupo, y obvio que no solamente cruzamos un paquete, vamos a cruzar de repente 2 o 3, porque puede que alguno de ellos sea incompatible, entonces no voy a poder trabajar de uno en uno. Entonces por eso suele tardar este tiempito, ¿no? Vamos a tener que tener de todas maneras el consentimiento informado del paciente. Este es un tratamiento terapéutico, entonces el paciente tiene que estar informado de que se le va a pasar células que no son las suyas a su torrente sanguíneo, y acá entramos pues en una situación con algunas limitaciones de acuerdo a la voluntad del paciente, ¿no? La entrega, la administración del mismo, tiene que haber un cargo de entrega, lo estoy entregando a la enfermera tal, a tal hora. Luego la hoja de conducción de la transfusión, es decir, de que no ha habido ningún efecto colateral durante la infusión. Y algunos inconvenientes que solemos encontrar es que, por ejemplo, me le realizan requerimientos innecesarios. Se llevan la unidad, sí, la voy a usar, y luego la regresan caliente después de 6 horas. Entonces, pero eso no me sirve. Gracias. Entonces, tienen que ser muy precisos cuando hagan sus requerimientos, y si lo van a hacer es porque van a usar. Las suspensiones, ¿no?, de algunos procedimientos y que se olvidan de devolverlo. Y generalmente nosotros conservamos las muestras de estas pruebas cruzadas realizadas por 1 semana aproximadamente. Hay que valorar que al realizar una transfusión existe un potencial riesgo antigénico, ¿no? Existen potenciales reacciones inmediatas inmunológicas. Podemos tener desde reacciones hemolíticas, reacciones febriles, reacciones anafilácticas, urticarias, un daño, uno de los más graves, el daño pulmonar agudo asociado a transfusión denominado TRALI. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las principales manifestaciones de una reacción hemolítica aguda? Pues el paciente va a cursar con fiebre, escalofrío, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a cursar con hipotensión, va a haber un sangrado incontrolable, la sensación de calor, dolor a nivel lumbar, vamos a tener dolor a nivel pectoral, podemos encontrar hemoglobinuria, por eso ahora vamos a detallar algunos estudios importantes a realizar para evaluar estas reacciones transfusionales, y también la presencia de hiperbilirrubinemia a predominio directo. Entonces tenemos algunas reacciones también inmediatas no inmunológicas. Podemos tener un cuadro de sepsis, ¿no? Así como investigamos potenciales agentes infecciosos, virales, también podemos encontrarnos frente a infecciones bacterianas, por ejemplo, bacterias gram negativas, E. coli, pseudomonas, la presencia de algunas endotoxinas de estas bacterias. Generalmente esto en el caso de los paquetes globulares. En el caso de plaquetas, algunas bacterias gram positivas asociadas a contaminación dérmica, ¿no?, como es el estafilococo epidermidis. Por eso, a todas las unidades vamos a tener que realizar un control de calidad microbiológico a través de las botellitas de hemocultivo. Vamos a buscar, otra complicación puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva. Me pasé, no calculé bien, imagínense el peso del paciente, y yo me pasé de vueltas y le infundí 4 paquetes, ¿no? O sea, puedo ocasionar una sobrecarga hídrica, y con un edema pulmonar puede haber una hemólisis no inmune, y también puede ocasionar embolia por una mala praxis a nivel de la cateterización.
Otro objetivo de realizar una transfusión va a ser la restauración de la función hemostática. Y acá vamos a hablar principalmente de la función pues, del componente plaquetario, ¿no? Es decir, si es que no tengo un número adecuado de plaquetas, tengo afectado el tiempo de sangría, o de repente las plaquetas que tiene mi paciente no son funcionalmente aptas, me voy a valer del apoyo de un componente plaquetario. Luego tenemos el componente plasmático cuando sé que mi paciente tiene deficiencia de algún factor de coagulación, ya sea por el porcentaje, actividad de este o su concentración, y lo vamos a tener expresado a nivel de afectación de alguna de las vías de la coagulación, ya valorado ya sea por el TP o el TTPA, el trombina, fibrinógeno, etc. Ah, miren, esa es como el agitador de plaquetas, son como bandejas gigantes, grandotas, donde se van moviendo, oscilando las plaquetas, ¿no? Para su conservación. Entonces, ¿cuál va a ser las indicaciones de un concentrado plaquetario? Por ejemplo, una hemorragia con trombocitopenia, si encuentro recuentos por debajo de 40.000, ya estamos en riesgo. Y si damos hemorragia, peor. Si es que tenemos una coagulación intramuscular diseminada asociada a hemorragia microvascular, o cuando he realizado una transfusión masiva, ya sea de plasma o de paquete globular, debo en correspondencia manejar valores por encima de 50.000 plaquetas, ¿no? Si tengo una hemorragia microvascular post cirugía cardiopulmonar, este recuento no debe ser menor de 100.000. Una hemorragia por disfunción plaquetaria, es decir, independientemente del tiempo de sangría, es decir, independientemente del recuento. Un PTI, solo en riesgo de hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Podemos realizar una infusión de concentrado plaquetario profiláctico en algunos prequirúrgicos puntuales, por ejemplo, si es que tengo un paciente con menos de 10.000, obviamente, y va a entrar a la sala, tengo que reforzar con un concentrado plaquetario. Si tengo menos de 20.000, pero hay factores de hiperconsumo, por ejemplo, el paciente está en un cuadro infeccioso, de fiebre, hipertensión, traumatismo, etc. Si tengo un recuento menor de 50.000, pero voy a realizar una cirugía mayor, un procedimiento invasivo, pues no, tengo que apoyarme en un concentrado plaquetario. Y en el caso de realizar una neurocirugía o una cirugía de oftalmo, sí o sí debo asegurar valores más de 100.000. Por ejemplo, este es el fenómeno donde voy a observar a trasluz la presencia y un movimiento en ondas, en olas de las plaquetas. No solo así puedo valorar que lo que estoy transfundiendo pues no es plasma nada más, ¿no? Y otro caso de indicación de plaquetas es que yo haya valorado y confirmado una disfunción plaquetaria y tenga un requerimiento quirúrgico inminente. Luego tenemos el plasma fresco congelado, tenemos que es ampliamente demostrado su eficacia. Miren, estas son las congeladoras a menos 20 de banco de sangre. Vamos a utilizar el plasma para púrpuras trombóticas trombocitopénicas, algunas, por ejemplo, asociadas a deficiencia de proteína C y proteína S, en púrpuras. En los casos de sanguinotransfusión, donde voy a tener que reconstituir concentrados de hematíes, voy a utilizar como parte de la mezcla el plasma fresco. En algunas situaciones donde se asocia hemorragia o alteraciones de las pruebas de coagulación, ya sea como transfusiones masivas, un trasplante hepático, déficit de vitamina K, cuando quiero neutralizar el efecto anticoagulantes, hemorragias secundarias o tratamientos antitrombolíticos, un CID, cirugía cardíaca, por ejemplo, por reposición de factores de coagulación secundaria a un recambio plasmático también. En el caso del crío precipitado habíamos mencionado que este va a ser un subproducto del plasma fresco, y es así que si tengo el plasma fresco que estaba a menos 20, lo voy a bajar un poquito, a 4 grados, o sea, va a seguir frío, lo voy a centrifugar, voy a eliminar el plasma sobrenadante y me va a quedar un precipitadito. Este es el que yo lo voy a congelar nuevamente a menos 20, y es el que voy a denominar crioprecipitado. Y este lo vamos a utilizar básicamente en casos de hipofibrinogenemia, por ejemplo, cuando encuentro menos de 100 de fibrinógeno, menos de 300 de fibrinógenos gestantes, asociados a sangrado microvascular.
Los casos de procedimientos invasivos, donde sé que mi paciente sufre de enfermedad de von Willebrand, hay alteración de fibrinógeno, deficiencia de factor 13, en alguna hemofilia, si es que no tengo a la mano el factor 8 comercial. Y para la corrección hemostática después de una fibrinólisis terapéutica. ¿En qué consideraciones vamos a utilizar, qué consideraciones debemos tener para la transfusión de plaquetas, del plasma fresco y del crío? Pues básicamente lo mismo, mi solicitud transfusional. Ojo que acá no es necesario realizar prueba cruzada previa, salvo alguna consideración muy particular del paciente. Vamos a preparar un hemocomponente ABO compatible, acá nos vamos a guiar del dato del ABO del paciente. Se entrega, se administra, tiene que haber el consentimiento informado, la hoja de conducción, y tenemos pues algunos de los mismos inconvenientes, ¿no? De que me hacen requerimientos innecesarios. Hay que recordar que existe pues un potencial antigénico en otros componentes diferentes a los hematíes. Por ejemplo, en el caso de las plaquetas, tenemos también algunos antígenos plaquetarios, antígenos específicos, como por ejemplo el HPA1-10, tenemos los antígenos HLA de clase 1, en el caso de los leucocitos tenemos antígenos específicos, los HNA, y antígenos también HLA clase 1. Y en el caso del plasma, pues básicamente van a ser por diferentes proteínas que van a tener este potencial antigénico. Y una reflexión en relación a la transfusión, ¿no? La transfusión de sangre humana, sus componentes y derivados con fines terapéuticos, constituye un acto médico de gran responsabilidad, y así lo tienen que asumir ustedes. Y debe llevarse a cabo únicamente después de un estudio racional y específico de la patología de mi paciente, donde voy a evaluar los beneficios y los riesgos potenciales, transfundiendo solo lo estrictamente necesario. La transfusión más segura es la que no se realiza. Y bueno, igual es un recurso que no podemos obtenerlo en las farmacias, no es comercial, no se fabrica en los grandes laboratorios químicos, es básicamente producto de una donación, ¿no? Y que debe ser un acto altruista, voluntario. Nosotros como personal de salud debemos sumarnos a esta cultura de donación. En los últimos años ha mejorado poco a poco esta cultura, sin embargo todavía estamos lejos de podernos sentirnos orgullosos de la cantidad de donantes que tenemos, ¿no? Yo los invito a que ustedes, que si son pacientes, si son personas sanas, jóvenes, deportistas, se acerquen a donar, ¿no? Ya saben, las mujeres podemos donar hasta 3 veces al año, varones hasta 4 veces al año, y pues ya saben que donando sangre, donamos vida. Bien, ahora lo que vamos a hacer, y creo que me voy a tomar unos 15 minutitos para que podamos revisar la clase de errores congénitos del metabolismo. Es una clase bastante breve, pero que quiero tratarla el día de hoy para que la próxima semana nos enfoquemos básicamente en sepsis y en coronavirus. Así que voy a compartir con ustedes la presentación. Y por favor, si le escriben, creo que hay grupo de seminario o laboratorio con el doctor Guillén, si le pueden avisar que nos vamos a demorar unos segunditos más, por favor. A ver. Además, de repente ya la han visto en ya han comenzado a hablar de este tema en alguno de los seminarios. Y la clase va así. ¿Sí se ven las diapositivas? Por favor, me confirman. Sí, doctora, lo podemos ver. Sí, doctora. Sí se ven, doctora. Ya, buenazo.
Perfecto, entonces continuamos. Son solo 25 diapositivas, pero les voy a ir comentando lo más importante. A ver. Bien, ¿a qué nos referimos con un error congénito del metabolismo? Van a ser todos estos defectos que son innatos, es decir, con los que el paciente va a nacer, que se van a producir a consecuencia de la acumulación de un metabolito o de la deficiencia de un sustrato. Y este término metabolismo lo utilizamos mucho, ¿no?, en medicina, y hace referencia a todo este proceso de reacciones químicas, donde vamos a tener una secuencia continua de renovación o eliminación a través de conversión, producción o transporte de diferentes productos o sustratos. Se conocen, se han estudiado, se han identificado a la fecha más de 500 errores congénitos del metabolismo. Obviamente no vamos a estudiar los 500, vamos a mencionar los más frecuentes, donde vamos a poder ver afectados no solamente, por ejemplo, enzimas, hormonas, los receptores, transportadores, elementos estructurales, pueden ser vías metabólicas diferentes, ¿no?, ya sean las proteínas, vías de carbohidratos o vías de los lípidos. Tenemos que casi siempre el diagnóstico de un error congénito del metabolismo es bastante difícil, es problemático, salvo algunas excepciones, ¿no?, donde la sintomatología, los signos son tan sugerentes, pero generalmente la clínica con la que llega el paciente no es específica. Y peor porque recuerden que va a ser en un recién nacido, o sea, un sujeto pequeñito que no me va a poder expresar lo que siente. Y el fenotipo clínico, es decir, las manifestaciones, rasgos, en algunos casos solamente los vamos a poder evidenciar cuando ya existen complicaciones a nivel de órganos o algunos sistemas, ¿no? De repente cuando hay afectación del sistema nervioso central, cardiovascular o a nivel motor, que generalmente ya cuando existe presentación de estas complicaciones, generalmente estas son irreversibles. Entonces, ¿cuál es la intención de poder identificar estas patologías? Es poder realizar un diagnóstico precoz y una terapia eficaz precoz. Pero para eso necesitamos de la información que le vamos a brindar desde el laboratorio. Vamos a evaluar, pues, que el aspecto fundamental de esta alteración en el flujo del metabolito, de los metabolitos intermedios, en función de una vía metabólica, vamos a tener, generalmente puede ser debido a la reducción de la función de una enzima específica. Es decir, tenemos una reacción, una enzima, el sustrato, el producto, donde de repente tenemos la enzima bloqueada o con una función suprimida y que va a condicionar es la acumulación de los metabolitos en la parte superior de esta cadena de reacción, ¿no? Donde podemos tener la acumulación del sustrato de la reacción bloqueada con la carencia del producto en la parte inferior, ¿no? Si seguimos la secuencia de la cadena metabólica, vamos a tener una acumulación en la parte superior y una carencia en la parte inferior. Tenemos que la mayoría de las enfermedades de este grupo van a darse a consecuencia del déficit de una proteína enzimática o estructural, ya sea porque no se está produciendo esta proteína de manera normal, en cantidad normal, o porque la proteína que se está produciendo no tiene una actividad correcta, ¿no?, completa. Y con frecuencia, este déficit va a tener una deficiencia, va a quedar una actividad residual en esta vía. Es decir, pero tengo poquito que va a permitir que todavía haya un poquito de actividad en esta vía metabólica, y generalmente pues esto va a atrasar o disminuir el daño metabólico y clínico, y que vamos a generar que se haga manifiesto en el paciente solo en situaciones, por ejemplo, de estrés, donde vamos a tener pues un cuadro de descompensación, ¿no? Tenemos diferentes grupos, vamos a agrupar, este primer grupo va a corresponder a las enfermedades por trastornos de intoxicación. Acá a la cabeza pues tenemos donde se van a acumular el sustrato en la parte superior de la cadena. Generalmente van a tener potencial dañino porque
justamente por eso, intoxicación, donde vamos a tener que, por ejemplo, acumulación de amonio, una situación de hiperamonemia de forma aguda, tiene una presentación aguda, o en el caso de la orina que se acumula de manera crónica, ¿no? Generalmente el neonato va a ser afectado desde el nacimiento y generalmente después del periodo de lactancia es que se van a comenzar a desarrollar los síntomas característicos de intoxicación. Acá vamos a tener un síndrome agudo, principalmente asociado a unas manifestaciones neurometabólicas. El paciente puede llegar con vómitos, letargia, incluso en coma, puede llegar ya con un cuadro abigarrado de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, trastornos electrolíticos, un desequilibrio ácido-base, y generalmente se activa a partir de un estrés metabólico que puede ser a consecuencia de fiebre y algunos defectos en la alimentación. Generalmente, recuerden, es síndrome neurometabólico en un síndrome de presentación agudo por intoxicación. En el caso de uso agudo crónico, acá ya vamos a tener otros defectos, por ejemplo, un atraso en el desarrollo psicomotor, un déficit en el crecimiento esperado, lo llevo a los controles de sano y vemos que las curvas de crecimiento no están muy correctas. Puede haber incluso ya síntomas de lesión química, y acá vamos a encontrar hepatoesplenomegalia, pigmentación de piel, pigmentación de mucosas. En este grupo, por intoxicación, habíamos mencionado, por ejemplo, también fenilcetonuria, asociado a trastorno del metabolismo de aminoácidos, suele ser de presentación más crónica, hay retraso psicomotor. Tenemos en el metabolismo de ácidos orgánicos, suele ser de presentación aguda, acá tenemos la enfermedad de Jarabe de Arce, tenemos enfermedades del ciclo de la urea, tenemos el metabolismo de los glúcidos, acá ingresa la galactosemia, tenemos el metabolismo de los metales, la enfermedad de Wilson, en el síntesis y catabolismo de los transmisores, y también el transporte de pequeñas moléculas. El grupo 2 va a ser asociado al metabolismo energético, es decir, acá tengo dos grupos, defectos mitocondriales, es decir, que se van a asociar a la producción de energía, van a ser patologías muy graves, con poca posibilidad de tratamiento. Acá tenemos una acidosis láctica congénita, enfermedad de cadena respiratoria mitocondrial y enfermedades de oxidación de ácidos grasos. Luego tenemos la de defectos citoplasmáticos que también van a asociarse a la producción de energía, como un hiperinsulinismo, hiperlactacidemia, déficit de metabolismo de glucógeno, gluconeogénesis, que van a estar bien en carácter hipotonía, miopatías, cardiomiopatías, importante, pues, nuestro glucógeno, gluconeogénesis. Y también el déficit de la creatina, que va asociado a retraso mental, disfasias y epilepsia. Luego el tercer grupo se va a asociar a las moléculas complejas y a los orgánulos subcelulares. Acá vamos a tener el grupo donde se van a encontrar, por ejemplo, las alteraciones en el catabolismo de glucolípidos, esfingolípidos, mucopolisacáridos. Entonces, más o menos ya vamos a ir derivando cuáles son las manifestaciones o el cuadro que va a presentar nuestro paciente. Va a haber un acúmulo a nivel lisosomal con una correspondiente disfunción celular, ¿no? ¿Y qué células van a afectar? Principalmente las neuronas. Entonces, mi paciente va a llegar con cuadros dismórficos, hepatoesplenomegalia, y acá existe una luz al final del túnel. Sí se ha encontrado, pues, que la terapia de sustitución enzimática puede llevarnos a un tratamiento que implementada de manera precoz es esencial y puede alargar la vida de nuestros pacientes. Ustedes son muy pequeñitos, pero en los años 80 salió esta película que se llama Un milagro para Lorenzo, que trata del caso de una búsqueda incansable por encontrar un tratamiento para una leucodistrofia que aquejaba a este niñito. Y básicamente se trató justamente de encontrar uno de los aceites esenciales que permitía justamente reponer alguno de los sustratos deficientes. ¿Cómo es que va a llegar nuestro paciente? ¿Con qué historia clínica? De repente la madre va a referir pues que cursa con enfermedades recurrentes, ha tenido infecciones, traumas, hay que valorar el estado neurológico previo y del actual, si es que en la familia ha habido antecedentes de abortos o muertes tempranas, si es que hay algún grado de consanguinidad entre los progenitores, el diagnóstico anterior es también es un factor interesante a considerar.
Los síndromes neurológicos, los signos neurológicos van a presentarse en el 85% de los casos donde voy a asociar la acumulación de metabolitos tóxicos. Entonces es muy importante que apenas si yo encuentro algún defecto neurológico, tengo que irme a sospechar que se está acumulando este metabolito tóxico, me voy a ir hacia el grupo 1, ¿no? De intoxicación. Y luego también seguido por algunas manifestaciones digestivas. ¿Cómo es que va a llegar, por ejemplo, un recién nacido? Vamos a tener que va a ser una enfermedad inexplicable, abrupta, progresiva, con una historia de repente de embarazo y parto. Donde veo de repente que la madre relata que el niño cursa con un deterioro agudo, con alteración de conciencia, hay vómito, fiebre, hipolisemia, y debemos agudizar nuestros sentidos en todo niño y un poquito más grande, donde nos mencionan pues que hay signos o síntomas de hipolisemia o cursan con acidosis sin causa aparente. Existen diferentes manifestaciones, por ejemplo, la hepatoesplenomegalia puede ser un Gaucher, la macroglosia puede ser de un Pompe, la distonía puede ser del Gaucher, las manchas rojo-cerezas pueden ser del Tay-Sachs, de repente la opacidad corneal de Fabry, tenemos las cataratas en galactosemia, la alopecia, enfermedad de Menkes, y así, ¿no? O sea, la variedad y la presentación clínica es muy generosa, es muy grande, y esto pues es básicamente una de las principales líneas de genética clínica, ¿no? De la especialidad de genética clínica. ¿Cómo es que desde el laboratorio comenzamos a apoyar? Vamos a tener algunos estudios iniciales, vamos a comenzar con la valoración de un hemograma, gases, electrolitos, glucosa, cetonas, amonio, ácido úrico, función hepática, albúm, creatinina, lípidos, ácido láctico y ácido pirúvico en sangre. Vamos a estudiar las características de la orina, y acá hay un dato interesante que no sé si recuerdan, su primera clase de examen completo de orina, donde mencionábamos que habían algunos olores característicos, y acá tenemos, por ejemplo, la orina de jarabe de arce quemado, asociado a esta enfermedad de orina de jarabe de arce. Tenemos en el caso de una acidemia isovalérica, que huele a queso, a sudor de pies, una deficiencia de carboxilasa, una orina de gato, en acetonuria, con olor a moho, en la hipermetionemia, que huele a repollo podrido, y en la tirosinemia, pues que huele a pescado descompuesto, ¿no? Vamos a estudiar también la presencia en la orina vamos a hacer otras pruebas metabólicas, vamos a investigar la presencia de cetonas y los valores de electrolitos. Podemos complementar posteriormente, conforme se van dando los diferentes hallazgos, podemos complementar con cultivos, con el estudio de líquido cefalorraquídeo, estudios de imagen, valoración de tóxicos, y acá, por ejemplo, también aparecen los estudios especiales, algunos que requieren incluso metodologías muy complejas, que no son propias de laboratorios de rutina. Generalmente muchas de estas pruebas se tienen que mandar al extranjero. Tenemos, por ejemplo, la investigación de aminoácidos en plasma, en líquido cefalorraquídeo, aminoácidos en la orina, perfil de acilcarnitinas, ácidos orgánicos, ácidos grasos, purinas y mucopolisacáridos en la orina. Es así que al encontrar, pues, la presencia de estos errores congénitos del metabolismo, se lograron identificar por frecuencia algunos que han permitido establecer en muchas de las naciones estrategias de detección sistemática genética perinatal. Esta consiste en una detección masiva en países desarrollados, pues es básicamente algo consolidado, y lo que va a buscar es neonatos afectados por una enfermedad antes que se desarrollen los signos clínicos, con el objetivo pues de empezar tratamientos antes de que aparezcan discapacidades graves. Por ejemplo, esto comenzó en los 60 en Estados Unidos. En el caso de América Latina, tenemos que México es uno de los que lleva la delantera en el 73, luego tenemos que en el 2000 se suma Brasil y Argentina, luego Colombia y Cuba. En el 2012, sí, hace poquito, en el Perú se publica, pues, se promulga la ley de interés, donde declara de interés nacional la creación de un programa de tamizaje neonatal universal en fase inicial. Bueno, fue el primer paso. Y la norma nos obliga a hacer por lo menos el tamizaje a 4 enfermedades, 5 patologías. Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística,
hipoacusia y catarata congénita y fenilcetonuria. Desde el laboratorio, pues vamos a investigar 4 de esos, ¿no? Entonces va a ser integral, porque si voy a querer cumplir con la norma, necesito tener un laboratorio que me permita estudiar el hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, fibrosis quística, y voy a tener que tener una unidad de otorrino y una unidad de oftalmo pediátrica que pueda evaluar a los pacientes. En el 97 salió una primera norma, miren, en el 97, para el hipotiroidismo. En el 2002 hay un piloto en Salud, de Revaliati, buscando el hipotiroidismo y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y miren, en este hallazgo de solo 2.000 pruebas se encontraron 2 niñitas positivas, 2 niñitas a las que les cambiaron la vida porque pudieron realizar una. En el 2003 se agrega el Instituto Materno Perinatal, San Bartolomé, María Auxiliadora, Salud. Sin embargo, esto cobra mayor fuerza en el 2012 con la promulgación de esta. Para realizar la toma de muestra vamos a utilizar sangre capilar de talón. Se utilizan unas tarjetas especiales en papel filtro. Vamos a utilizar una lanceta pediátrica especial. Esta va a ser la zona donde voy a realizar la punción. Básicamente tenemos que realizarse por lo menos 36 horas después de haber iniciado la lactancia materna, ya sea con fórmula o lactancia mixta, hasta los 28 días, a los 30 días del primer mes de vida. Si es prematuro, pues debemos esperar unos 15 días después del nacimiento para poder realizar la toma de muestra. Asimismo, si el paciente recibió una transfusión, debemos esperar por lo menos 10 días. Y es muy importante los que debemos considerar en la tarjeta. ¿Cuáles son estas enfermedades que me incluye la norma? La investigación de fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? Miren que esta enfermedad que va a estar caracterizada por una normal viscosidad de las secreciones, principalmente a nivel pulmonar y pancreático, que van a ser las complicaciones, asociadas a las complicaciones que van a tener, donde vamos a encontrar que el paciente va a cursar con obstrucciones pulmonares crónicas, infecciones respiratorias a repetición, y encima por patógenos complicados, insuficiencia pancreática, desnutrición secundaria, infertilidad y muerte temprana. Es una enfermedad que se presenta 1 en cada 3.500 recién nacidos. Es producida por la mutación en el gen que codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Y esta proteína, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intervenir en el paso del ion cloro a través de las membranas celulares. Entonces, al tener deficiencia de esta proteína, vamos a tener una alteración de la producción de sudor, de los tubos gástricos y del moco. Y generalmente la enfermedad se va a desarrollar cuando ninguno de los dos alelos funciona. ¿Cómo la vamos a investigar desde el laboratorio? Vamos a comenzar con el dosaje de tripsina inmunoreactiva, el IRT. Vamos a realizar un método de ELISA, vamos a cuantificar este IRT. Si lo encontramos incrementado, pasamos a un siguiente paso, que es la prueba de test de cloro en sudor, donde vamos a estimular las glándulas sudoríparas a través con una sustancia de pilocarpina en la zona del antebrazo. Vemos acá recién nacidito que está con sus electrodos. Vamos a pasar una corriente eléctrica muy débil, denominada iontoforesis, y vamos a recoger el sudor producido. Y vamos a luego valorar el contenido de cloro y de sodio. Generalmente dura aproximadamente media horita. De acuerdo al valor del test de cloro en sudor, si es que yo encuentro valores, por ejemplo, muy disminuidos de este cloro, voy a estar frente a un cuadro donde la fibrosis quística pues va a ser inmune, ¿no? Si encuentro ya valores por encima de 30, 60 o más de 60, me voy a orientar al diagnóstico de fibrosis quística y donde debo complementar con unos análisis genéticos de, por ejemplo, mutación de F508, ¿no? Generalmente manifestaciones heterocigotas, y de todas maneras mi paciente y la familia debe terminar en consultoría genética. Luego tenemos el cuadro de hipotiroidismo congénito. Esta enfermedad causada pues por la disminución de la hormona tiroidea, que es imprescindible para el desarrollo cerebral normal, es la primera causa prevenible de retraso mental y del crecimiento. Vemos que vamos a encontrar un caso cada 2.000 recién nacidos vivos,
Generalmente hay un predominio a nivel femenino, en el caso de prematuros en un 15%, si es que, y es mayor si es que la madre es diabética por efectos de la insulina en la síntesis de las hormonas tiroideas, y también tiene una asociación con el síndrome de Down. Esta es la fase característica en un cuadro clínico tardío, donde vamos a encontrar, por ejemplo, un puente nasal deprimido, una frente estrecha, párpados hinchados, puede haber macroglosia, hay hipoactividad, hipotermia, rechazo a la vía oral, estreñimiento, un llantito ronco, piel y cabellos secos, edema en genitales, extremidades, mixedema. ¿Cómo vamos a comenzar el estudio? Mediante la valoración del TSH. Si encontramos valores muy incrementados de TSH, tenemos que valorar la presencia y cuantificar en la T4, ¿no? Y es acá pues que vamos a realizar la confirmación. Si encontramos justamente la T4 baja, pues estaríamos haciendo un diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Complementamos con una gamografía, posiblemente sea un cuadro de digenesia tiroidea o una agenesia tiroidea, y de todas maneras tiene que haber la evaluación por genética. Del mismo modo, el estudio de TSH lo vamos a utilizar mediante un enzimo inmunoensayo, como puede ser un ELISA. Luego, en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, tenemos que acá va a haber una deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, que es la responsable de la síntesis de esteroides de la corteza suprarrenal. Vamos a tener que van a haber alteraciones en el desarrollo de canales externos, y vamos a encontrar que es menos frecuente, es una cada 15.000 recién nacidos. Tenemos dos tipos, la hiperplasia suprarrenal congénita clásica y la no clásica, donde vamos a tener generalmente la clásica, se va a encontrar a inicio prenatal, la perdedora de sal es la más frecuente. Vamos a realizar un diagnóstico porque de repente vamos a encontrar genitales ambiguos en una paciente femenina, pueden cursar con vómitos, diarreas, letargo. En el caso de la no clásica, generalmente este es de diagnóstico tardío, de repente una pubertad precoz, hirsutismo, un crecimiento acelerado, ya son otras las condiciones que hay que valorar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Va a haber una deficiencia de esta 21-hidroxilasa que va a condicionar un aumento de la 17-hidroxiprogesterona, que va a condicionar que la vía se desvíe hacia una mayor producción de andrógenos, y generalmente pues tiene como consecuencia una minimización en el paciente. Entonces, vamos a estudiar a partir de un enzimo inmunoensayo las cantidades de 17-hidroxiprogesterona. Si la encontramos elevado, complementamos con estudio de electrolitos, glucosa, el cariotipo. Y continúa pues elevado, muy elevado, vamos a continuar con los estudios. Vamos a complementar, por ejemplo, con el estudio de la deficiencia, confirmando, ¿no?, la deficiencia de esta 21-hidroxilasa, y de todas maneras terminamos pues con la evaluación y consultoría por genética. En el caso de la fenilcetonuria, esta va a ser un defecto congénito del metabolismo de la fenilalanina y va a causar un retraso mental severo, entre otros defectos. Es también menos frecuente que las anteriores, es uno cada 15.000 casos. Es una enfermedad autosómica recesiva asociada al cromosoma 12, donde vamos a tener una inhibición en la síntesis de la fenilalanina hidroxilasa, que va a ocasionar ¿qué cosa? Que se acumule el ácido fenilpiruvato, y este es el culpable porque es neurotóxico, y va a condicionar también el acúmulo del ácido fenilacético en la orina. Entonces, al no tener esta fenilalanina hidroxilasa, vamos a acumular fenilalamina, fenilpirúvico, feniláctico, fenilacético y fosfohidroxifenilpirúvico. Asimismo, voy a encontrar otros metabolitos disminuidos, por ejemplo, la síntesis de melanina, y esto va condicionado, por ejemplo, este pacientito, ¿no?, de tez muy clara, cabello rubio, ojos claros, y vemos a los papás, o sea, nada que ver, ¿no? Y esto es justamente por el defecto de esta vía. Hay síntesis de tiroxina, síntesis de proteínas y alteración de vía catabólica, ¿no? Vamos a dosar la fenilalanina, vamos a complementar con el análisis de aminoácidos en plasma. Si es que encontramos la fenilalanina elevada, la tiroxina normal o baja,
vamos a continuar estudiando las peritrinas en orina. Si estas están normales, como la neopterina, la levedopterina, vamos a realizar el diagnóstico de fenilcetonuria, ¿no? Y de las características clínicas. Luego tenemos la galactosemia. Esta enfermedad menos frecuente todavía, una en cada 40.000 recién nacidos vivos, vamos a tener que se va a afectar el metabolismo de la galactosa. ¿Por qué? Porque no voy a tener la enzima galactosa 1 transferasa. Y generalmente puede manifestarse en la primera semana de vida porque mi paciente llega con algún trastorno en la alimentación, retraso en el crecimiento y ya algunos signos de daños hepáticos. Por ejemplo, hay algunas manifestaciones digestivas, hepatomegalia, puede haber ictericia, fallo hepático, ascitis, rechazo al alimento, vómitos. En la parte neurológica hay retraso psicomotor, ataxias, letargo, puede haber fallo renal, aminoaciduria, puede haber una hemólisis, puede haber ya en pacientes mayores, ¿no? Insuficiencia ovárica, menorrea, y algo característico es esta catarata en gota de aceite. Básicamente, el cristalino va a tener un efecto osmótico que va a originar que la catarata tome esta forma con una intensidad central y generalmente está presente en todos los tipos de galactosemia. Vamos a trabajar buscando la galactosa total mediante un método químico enzimático. Vamos a encontrarla elevada. Vamos a buscar, en este caso, la presencia de la actividad de la enzima de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Si confirmamos que está disminuida, vamos a buscar la mutación puntual y de acuerdo a los diferentes patrones vamos a ver, de repente estamos frente a un heterocigoto compuesto, una variante, y de todas maneras vamos a referir al genetista. Muy bien, ahí les dejo algunas referencias y me pasé un montón de la hora. Bueno, chicos, creería que hasta acá ya hemos hecho la mitad de lo que corresponde al módulo 3 y la próxima semana hacemos y coronavirus. Bien, que estén bien. Gracias.